pueden ir pasando ya, vénganse más adelante, sientan más a gusto aquí adelante. Quiero verlos a todos aquí adelante. ¿Se escucha bien mi micrófono o está muy bajito? ¿Atrás se escucha? ¿Sí? ¿Sí, más o menos? A ver, ¿está el hermano arriba? Sí, ¿no? Hermano Daniel, ¿me puedes subir un poquito más? Un poquito más, porfa. Perdón. La segunda también, por favor. A ver. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Creo que ahora sí. A la segunda también, porfa. Hola, 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 sí, sí, sí. Bueno, hermanos, muy buenos días. Ya estamos a 2 minutos de poder empezar esta reunión, pero es una alegría siempre poder verlos. Para mí personalmente siempre es un gusto compartir un tiempo con cada uno de nosotros, compartir un tiempo entre hermanos, crear una confraternización. Hola. Pero más allá de todo esto, creo que es el sentir que tenemos por nuestro Señor cada día de poder estar frente a Él, de alabarle. Y esta mañana, antes de poder empezar, quiero que nos pongamos de pie y vamos a encomendar este día al Señor para que sea Él guiando esta reunión y obrando en nuestros corazones y hablándonos también. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este día, agradecido siempre por el amor, por tu amor que reflejas hacia cada uno de nosotros, tus bendiciones, tu cuidado, porque hoy un nuevo día nos permite respirar una vez más, poder ver el sol y dar gracias por ello, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias por la salud, por cada oportunidad que nos brindas y el tiempo que nos regalas. Te damos gracias porque en esta mañana acá todos los hermanos reunidos en esta congregación vamos a ser partícipes de un tiempo de poder compartir para alabarte, un tiempo para poder escuchar tu palabra y por sobre todo seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Permítenos siempre presentarnos con un corazón humilde a poder escucharte y lo que nos quieres enseñar. Te damos gracias y seas tú guiando esta reunión en el transcurso de la mañana. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Una vez más es una alegría poder verlos y quiero, antes de que tomen asiento, les voy a compartir un versículo en esta mañana. Y ahí con sus Biblias quiero que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 69, versículo 34. Salmos, capítulo 69, versículo 34. Salmos 69, versículo 34. Lo voy a leer y dice así. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Me llama la atención este versículo por cómo está escrito, cómo hace referencia a alabarle al Señor, cómo la naturaleza le alaba al Señor. Y a veces es interesante cómo al despertarnos, yo cuando me despierto siempre escucho a los pajaritos cantar en la mañana, pero desde muy temprano, antes de que salga el sol, ellos ya están cantando. Y es su manera de agradecer al Señor por un nuevo día, ¿no? Y nosotros, ¿de qué manera estamos agradecidos con Él? Nos permite tener un día más de vida y poder levantarnos. Y en el hecho de levantarnos, estamos respirando, ¿no? Durante mucho tiempo hemos pasado por esta etapa de pandemia, donde ha habido muchos hermanos, muchas personas, una gran cantidad de personas que han fallecido a causa de la enfermedad, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, es un regalo tan grande el que Él nos da la vida a cada uno de nosotros. Y el hecho de que podamos estar en esta mañana acá reunidos es un gran gozo, ¿no? Y es una razón para poder cantarle, para poder alabarle. Y por sobre todo, el propósito es darle gloria por todo lo que Él nos da, ¿no? Por la creación, por lo que nos rodea, por la salud que nos da, cada oportunidad que nos regala, ¿no? Y es digno el Señor de poder dar gracias cada mañana y estar gozosos y levantarnos gozosos de tener un tiempo de nosotros antes de
todos nosotros en la congregación, es tener un tiempo de nosotros personalmente, yo, Samuel, Josué, Benjamín y cada uno de nosotros, de tener un tiempo en relación con el Señor. Y es por eso que estamos presentes en esta mañana y quiero dar inicio para poder cantar la primera canción. Y si ahí tienen sus himnarios, quiero que me acompañen al himno número 161 y para ello quiero que se pongan de pie y quiero que cantemos con todo gozo, con todo ánimo, con toda alegría al Señor, dando gracias por este hermoso día que nos ha regalado. 161. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Vamos, de nuevo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. De nuevo, vamos. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Yo te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Vamos, gracias, hermana. Perdón. Me encanta esta canción, no solo por la letra, sino por el sentimiento que hace reflejo. Y no solo, como Agarre dice, en momentos así, ¿no? Tenemos que aprovechar cada circunstancia, cada motivo. Y ayer les compartí un versículo que se encontraba en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando Pablo hace referencia a fortalecernos a través de las debilidades. Y si está ahí con su Biblia, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y lo vamos a leer. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9. Y es uno de mis versículos favoritos y tiene mucha fuerza en lo que nos dice este versículo. Y dice así el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 12 y dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿cuál es nuestro propósito de cada uno de nosotros? Pablo, ¿a qué hace referencia? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que tenemos que dar gracias al Señor por cada momento, aún cada circunstancia, aún a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, por una prueba, enfermedad. Aún a pesar de eso el Señor nos habla. Pero lo que nosotros tenemos que ser y hacer es estar firmes en todo momento. Y como ayer también les compartía, tenemos que anclarnos a Él, tenemos que abrazarnos firmemente a Él y confiar en Él, en su propósito y lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Cantemos el himno número 297 y ahí, de puestos de pie, vamos a saludarnos entre cada uno de los hermanos y cantemos, por favor. 297. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Nuestra
nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, en presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, nuestra eterna adoración le daremos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Qué alegría, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias por compartir este tiempo. Y una vez más, sean todos bienvenidos. Y no sé si hay alguien que nos está visitando por primera vez, si se puede poner de pie y nos puede compartir su nombre. ¿Alguien? Por favor. Hermana Viviana, ¿ya? Viviana. Bienvenida, Viviana. Sentite que siéntase a gusto en la reunión como su familia. Bienvenida. Karina Guzmán y... Ah, ya. Sí, hermana. Qué bueno. Bienvenida, Karina. El Señor los bendiga siempre. Y Roberto Martínez. Un aplauso, por favor. Sean bienvenidos. Siéntanse como en casa. Somos su familia en Cristo. ¿Hay alguien más? Bueno, sí. Perdón, ¿cuáles son sus nombres? ¿Simón? ¿Zenón? ¿Y Eleonor? ¿Eunor? Bienvenidos, hermanos. Siéntanse a gusto con la familia. Siéntanse a gusto. Gracias. De todas maneras, igual, sean todos bienvenidos y la paz del Señor sea con ustedes siempre, en todo momento. Y sigamos cantando, hermanos, ahí desde sus bancos. Acompáñenme al himno número 118 del himnario, que dice, desde que te conocí. Desde que te conocí, desde que te recibí, desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mí empezó por tu espíritu de amor. Es tu vida cual semilla que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí al tener en mi vida tu presencia celestial. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé que
soy porque existo y tu propósito en mí. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo consolar, a este mundo que agoniza tu remedio alcanzar. Ahora que vives en mí, ahora que te puedo ir, ahora que en mí tu persona sin igual, quiero dejar que seas tú para que no sea yo el que manda y al que vean, pues a ti me han de ver. Correré hasta alcanzar la corona que darás en el día en que regreses y nos lleves al hogar. Allí llanto no habrá, la justicia reinará, desde el trono santo y justo reinará. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo consolar, a este mundo que agoniza tu remedio alcanzar. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo consolar, a este mundo que agoniza tu remedio alcanzar. Qué bonito es esta canción, pero me llama más la atención la parte del coro. Y creo que ese debería ser nuestro lema, ¿no? Quiero amarte más, oh Cristo. Quiero dar más, oh Cristo. Quiero ser, oh Cristo, como tú. Esa parte. Creo que ese debería ser el lema de cada uno de nosotros. Quiero ser, oh Cristo, como tú. Permitir que seamos el reflejo de Él a través de nuestras vidas, para que podamos, a través de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, poder reflejar ese amor para poder ganar más almas para Él, para poder hablar a través de nuestra vida de Él, de su amor, ¿no? Al caído levantar, al enfermo consolar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Tiene que ser esta nuestra promesa. Bueno, hay anuncios, así que hermano. Gracias, hermano. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Realmente un gusto el poder estar aquí al frente para poder dar algunos anuncios que vamos a tener en el transcurso de la semana y en el transcurso, bueno, lo que sobra de este mes, ¿sí? No tengo muchos, pero a ver, habíamos comentado hace un par de domingos ya de que han comenzado, bueno, estamos anotando a las personas, a los hermanos que quieran bautizarse, ¿sí? Ya tenemos un cierto número, pero queremos animar a aquellos que no lo han hecho todavía y que están con esta decisión de tomar ese segundo paso, ¿sí? De poderlo hacer. Nuestro hermano Héctor Ramírez o Hernán, o en todo caso a mi persona o a los ancianos de la iglesia, por favor acercarse, quienes están ya con ganas de poderlo hacer, ¿sí? De poder bautizarse, por favor, pasar a conversar con nosotros para poder anotarlos y después quedar la fecha en que vamos a comenzar, ¿sí? Así que los hermanos que están con esta decisión, por favor, pueden anotarse. Segundo lugar, en fecha 22 de mayo, esto vamos a pegarlo por si acaso en la parte de atrás, en 22 de mayo hay una reunión de líderes que lleva por título Direccionando al Líder, ¿sí? Esto solamente es para clubes bíblicos. Hermanos, queremos por favor estar orando por ellos. Van a reunirse todos los líderes de los clubes bíblicos y van a tener una reunión este 22 de mayo. Ellos a las 3 de la tarde van a estar reunidos, así que por favor estemos orando por ellos, por la reunión que van a tener. Seguramente va a ser un encuentro muy lindo y van a tener una convivencia prácticamente y van a poder planificar todo lo que va a ser parte seguramente del año.
Así que oremos por el ministerio del Club Bíblico, ¿sí? Y por la reunión que tendrán este 22 de mayo. La limpieza de los días sábados. Como ustedes ya saben, todos los sábados hay limpieza de la iglesia a las 7:30 de la mañana, si no me equivoco. ¿Alguien me corrige? 7 o 7:30. ¿Está bien 7:30? 7:30 de la mañana tenemos la limpieza. Así que hermanos y hermanas quedan cordialmente invitados a quienes quieran colaborar con este ministerio, por favor hacerlo los días sábados a las 7:30 de la mañana, ¿ok? Bueno, va de la mano también, habíamos ya hablado varios domingos, todos los hermanos que quieran participar, obviamente hermanos que están en comunión, que quieran participar de algún ministerio, de ayudar, de colaborar, por favor, puede acercarse a las autoridades de la iglesia para poder anotarse y ver en qué quieren ser partícipes, ¿sí? Habíamos recalcado de que prácticamente toda la iglesia es un solo cuerpo, ¿sí? Así que las personas que quieran estar, no solamente en el tema de liderazgo, sino que también quieran colaborar con algunos ministerios, por favor acérquense a los hermanos, a los ancianos o a los diáconos para poderse anotar en el ministerio que ustedes vean necesario. Así que los animamos, hermanos, a que puedan ustedes participar y ser parte de los ministerios que tenemos en la iglesia, ¿sí? Animarlos a que los días jueves puedan ingresar a la reunión de oración, ¿sí? Hay mucho por qué pedir y también hay mucho por qué agradecer. Así que hermanos, les quedan cordialmente invitados, ¿sí? A que puedan participar de esta reunión que es importante. Muy aparte de lo que tenemos la oración que comienza 7:30 a 8:30, después tenemos el estudio bíblico que es realizado por uno de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Así que por favor los animamos a que ustedes puedan entrar a esta reunión que es virtual, ¿sí? Es una de las últimas reuniones que tenemos virtuales, todas las demás ya son casi presenciales, ¿sí? Bueno, y tenemos otro anuncio más, por favor. Hace un par de semanas atrás, ¿sí? Uno de nuestros hermanos dejó una Biblia, tal vez un poco se equivocó, por descuido dejó una Biblia en la parte de donde tenemos la verja, ¿sí? Dejó una Biblia negra, una Thompson. Si alguien de ustedes, por favor, la vio, la recogió, ¿sí? Por favor, si la podría dejar en la oficina, ¿sí? Hablar con alguno de los encargados para decirle: yo la encontré la Biblia, ¿sí? Lastimosamente, no sé si la Biblia tendrá nombre, no sabemos bien, pero sí me ha pedido uno de los hermanos, por favor, si podemos dar el anuncio, si aquella persona o aquel hermano que la vio, sí la podría devolver, ¿sí? Bueno, hermanos, no tengo nada más, ha sido un gusto poderlos ver. Dios mediante, hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias, hermano Ariel, por los anuncios. No se olviden, tomen a consideración. Bueno, vamos a cantar una canción más antes de poder pasar al tiempo de compartir la palabra del Señor, pero que sea un tiempo de ya ir preparando nuestros corazones para estar atentos a qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Vamos a cantar el himno número 672 en sus himnarios, igual lo van a poner, así que… Cerca de ti, Cristo, yo quiero estar cerca de ti, amado por ti, Cristo, yo quiero ser amado por ti. Cerca de ti, Cristo, yo quiero estar cerca de ti, amarte a ti, Cristo, yo quiero siempre amarte a ti. Padre,
Espíritu, tú vives en mí, te amo. Seguirte a ti, Cristo, yo quiero siempre seguirte a ti, amarte a ti, seguirte a ti, Cristo, yo quiero siempre seguirte a ti. En mí, te amo. Gracias, Benjo, gracias, Josu. Voy a dar paso a Renan, que nos va a compartir este tiempo el mensaje. Dale. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Es una alegría una vez más poder estar junto a ustedes en esta mañana y compartir la palabra del Señor. Y bueno, los que estuvieron el pasado domingo, estuvimos estudiando, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué se acuerdan de Judas? Si yo les menciono, por ejemplo, la palabra Adán, ¿qué se les viene a la mente? Lo primero que se les venga a la mente, Adán. Primer hombre creado por Dios. Eva. Jonás. David. Pedro. Judas. El traidor. Yo creo que si alguno de nosotros pasa aquí, ¿qué dirían de usted? De pronto en nuestro ambiente, en el lugar donde nos desenvolvemos o aquí dentro de la iglesia, nos conocen. No podemos ocultar, no podemos disimular, no podemos muchas veces tapar cosas de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y amigos, somos diferentes. Y en esa diversidad de carácter, de personalidad, de idiosincrasia muchas veces, es que nosotros podemos formar bajo, gracias a Dios, una familia en Cristo cuando usted ha creído en el Señor Jesús como su Salvador personal. Imagínese, por favor, ahí cuando estábamos estudiando el pasado domingo la vida de Judas. Y Judas, usted recordará la historia, era el traidor. Todos lo conocen como el traidor. Pero surge una pregunta en esta mañana. ¿Por qué el Señor Jesús eligió a Judas para formar parte de su equipo? No sé si estoy con mucho eco aquí arriba, aquí en el micrófono. Me estoy escuchando con mucho eco, ¿sí, no? ¿No? ¿Está bien? Yo me escucho con mucho eco. ¿Por qué Judas formó parte del equipo del Señor Jesús? Esta es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿El Señor Jesucristo sabía que lo iba a traicionar Judas? ¿Sabía o no sabía? ¿Y por qué lo eligió? ¿Por qué permitió que formara parte de los 12 discípulos y ahí Judas iba a ser la persona que le iba a entregar? ¿Sabe, mi estimado hermano y amigo? Para esa pregunta no hay respuesta. Esa pregunta pertenece a tantas otras preguntas que solamente pertenecen a la soberanía de nuestro Dios. Muchos de nosotros podríamos incluso hasta juzgar al Señor Jesús, pero ¿por qué lo elegiste, Señor? Si sabías que te iba a entregar y sabías que te iba a dar la espalda. Pero mi estimado hermano, ¿sabe qué? La soberanía de Dios no exime la responsabilidad que tenía Judas. Judas tranquilamente podía haber tenido en su corazón un genuino arrepentimiento, pero no lo tuvo. Hemos hablado el pasado domingo, mi estimado hermano y amigo, que Judas estaba cerca de Jesús, cerca. No se lo contaron los milagros, ni cómo sanó al ciego, al paralítico por internet o le llegó un mensaje de texto al celular. No había nada de eso. Judas lo vio con sus propios ojos. Judas conversó con el maestro.
Judas estuvo en ese lugar de tanta intimidad para el Señor Jesús y para los discípulos en el huerto de Getsemaní. En ese lugar Jesús oraba por Judas. Y algo que me llama la atención, mi querido amigo y hermano, es que Judas estaba tan cerca de Jesús, pero su corazón, ¿qué? Tan lejos de él. Y en esta mañana surge esa pregunta que muchos de nosotros tenemos que analizar. ¿Es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos de él? ¿Es posible? Mi estimado hermano y amigo, es posible. Y muchas veces usted y yo estamos cada día confrontados con la palabra de Dios, estamos delante de la Biblia, estamos escuchando un estudio a través de la radio o estamos escuchando un devocional que les llega a todos por el internet y cada día estamos cerca del mensaje que debemos leer, pero nuestro corazón, ¿qué? Lejos de él. Y esa es una verdad que nos confronta a nuestra sinceridad. Mi querido hermano y amigo, una pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿cómo está su relación con el Señor? Judas era una persona que, permítame hacer un breve resumen, Judas era una persona que aparentaba estar bien, estaba ahí en las reuniones de planificación, me imagino, con el Señor Jesús, estaba ahí el traidor y escuchaba todo. Y los discípulos estaban sin saber quién sería la persona que le iría a entregar, estaba ahí, pero su corazón de Judas estaba lejos. Judas tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Judas? Dinero. No le interesó a Judas entregar al maestro por satisfacer sus deseos personales y carnales. No importaba pisotearle al Señor Jesús, al maestro, con tal de querer lo que él quería. ¿Y sabe qué quería? Dinero. ¿Hasta qué grado puede llegar, mi estimado hermano y amigo, la avaricia en nuestro corazón? ¿Hasta qué punto pueden manejarnos nuestras debilidades? Hemos visto en el pasado estudio que lamentablemente Judas se dejó llevar por sus debilidades. Y sabe, mi querido hermano y amigo, aquí en la iglesia todos nosotros tenemos debilidades. Ninguno que viene aquí a la iglesia y se congrega y se sienta, todos somos ¿qué? Pecadores. Y claro, cuando uno compara su pecado con el de al lado, uno se imagina más santo. Pero la Biblia dice, todos somos ¿qué? Pecadores. Y todos tenemos luchas en el corazón, así como lo tuvo Judas. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención en estos sucesos que va a atravesar el Señor Jesús con Judas y con los discípulos? Es que después de que le entrega Judas al Señor Jesús, con los alguaciles, los soldados y gente que trajo con palos y espada, ¿sabe qué suceso viene después? La negación de Pedro. ¡Qué dolor! La persona en la que más confiaba el Señor Jesús, o uno de los que más confiaba, era Judas, y el otro en el que más confiaba, ¿en quién era? Pedro. Las dos personas estaban negando uno y el otro ¿qué? Traicionando a su maestro. Yo creo que no hay dolor más grande en una familia que un hijo niegue a su padre. Y tal vez usted como padre lo debe sentir. No hay dolor más grande que dentro de una familia se anden comiendo los unos a los otros. Y aún en un ambiente de iglesia, aún en un ambiente laboral, qué duro y qué terrible es poder tener a una persona que le traicione su confianza. ¿Sabe qué se llama eso? Deslealtad. Y esa es una de las virtudes, mi estimado hermano, hermana, que hemos perdido muchas veces como seres humanos, ser leales, no en cuanto a socapar el pecado, sino en cuanto a una amistad genuina con las personas. Hace tiempo atrás, no sé si les había compartido, pero estaba yo yendo al centro de la ciudad y paré en un semáforo. Bueno, el semáforo paró en rojo, estábamos los dos autos en rojo. Y yo justamente paré al lado de la acera, y ahí había una señora que estaba poniendo su puestito, ¿no? De venta. Y la otra señora ya estaba con el puestito ahí acomodado. Y la señora le decía a la otra señora, alcancé a escuchar porque bueno, era fuerte lo que hablaban. Y una señora le dijo, yo ya no quiero ser hermana. ¿Tú eres hermana? Sí, yo no quiero ser hermano, no quiero ser hermana. ¿Pero por qué? Le dijo. Porque los hermanos me han hecho esto, me han hecho esto, me han hecho esto, me han hecho esto y me han hecho esto. Por eso no quiero ser hermana.
A mí los cristianos, para mí son pura apariencia, dice. Yo no quiero ser hermana. Y la otra señora, pero no tienes que fijarte en eso. No, a mí me dolió lo que me hicieron. Y luego tuve que avanzar porque el semáforo pasó a verde. Y sabe que esa frase me hizo pensar mucho. ¿Cuántos no quieren ser creyentes? Porque damos un mal testimonio. Es triste decirlo, pero es una realidad. El apóstol Pablo decía ahí en sus escritos, cuando se dirige a los judíos, ustedes que dicen no se debe robar, ¿qué dice? Roban. Ustedes que dicen no se debe adulterar, ¿qué dice? Adulteran. Y una frase contundente, el apóstol Pablo dice, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. ¿Y cuántas veces, mi querido hermano y amigo, el nombre de Dios es blasfemado allá afuera por causa nuestra? El nombre del Señor. ¿Cuántas veces el nombre del Señor es mal visto porque nosotros damos un mal testimonio allá afuera? Y permítame decirle, ese es el desafío diario para nosotros. Ese es el desafío diario de ser personas leales y transparentes, como lo fue el Señor Jesucristo con sus discípulos. Permítame, por favor, ir al libro de Juan, al capítulo 13. Por favor, si me puede acompañar al libro de Juan, capítulo 13. Y estamos viendo estos dos estudios. El día de hoy terminamos lo que hemos titulado Una crónica de una traición anunciada. No sé si usted ha leído ese libro, Una crónica de una muerte anunciada. Bueno, este estudio es una crónica de una traición anunciada. Y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y continuando el estudio del pasado domingo, vamos a ver las circunstancias que envolvieron la traición. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Cierto autor decía lo siguiente en cuanto a la vida de Judas, permítame leerle, dice, Judas demostró que no todo aquel que besa ama. Otro comentarista decía en cuanto a la amistad, algo muy fuerte que me hizo pensar, decía, un amigo falso hace más daño que 10 enemigos juntos. Y por último, falsos amigos primero se ríen contigo, luego se ríen de ti. Y son frases que muchas veces nos hacen pensar, pero vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué es lo que dice acerca de las circunstancias que envolvieron la traición de Judas. Le invito, por favor, antes de que podamos leer, le invito, por favor, a que podamos orar. Nuestro buen Dios, una vez más te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Pero también gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos dirige, nos anima, nos exhorta y nos desafía a cambiar día a día. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos vernos a nosotros mismos y entender y saber que necesitamos cambiar. Padre, ¿cuántos de nosotros tenemos muchas veces las actitudes de Judas? Cerca de tu palabra, cerca de ti, pero nuestro corazón a la vez lejos de tu presencia. Señor, entregamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, por favor, acompáñenme allí al libro de Juan, capítulo 13. Quiero hacer una mención antes de poder leer este capítulo 13. No sé si alguno de ustedes, o yo, o tal vez yo sí el único, no sé, porque cuando yo leí por primera vez Judas, el libro de Judas que apareció, que está en la Biblia, yo me imaginé que el Judas que estaba en la Biblia era el Iscariote. Yo decía, ¿cómo es que además que le traicionó al Señor Jesús, va a hablar aquí en sus escritos en Judas, en el penúltimo libro de la Biblia, y va a hablar de la apostasía? Permítame, por favor, aclararle algo. El Judas que aparece en su Biblia no es el Iscariote, ¿sí? No es el Iscariote, es otro Judas. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre Pablo, hay muchos Pablos. El nombre Pedro, hay muchos Pedros, ¿no? Así como su nombre, hay muchos con su nombre. Ahora, no necesariamente el único Judas que aparece en la Biblia es el Iscariote. No, hay otro Judas que también fue su discípulo. Ahora, por favor, veamos algunas de las circunstancias que envolvieron la traición
del Señor Jesús, perdón, de Judas para con el Señor Jesús. Mire por favor lo que dice capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mire por favor algunos detalles de los versículos que vienen a continuación. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, mire la acción que hace nuestro Señor Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo al Señor: ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y mire lo que dice en el versículo 9, dice: y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y era muy impulsivo Pedro. Y mire lo que dice en el verso 10. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y mire algunos detalles. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estamos en Juan capítulo 13 para los que recién llegaron. Juan capítulo 13, y estas son las circunstancias, en primer lugar, que vamos a ver, que se desarrollan a la hora de ese momento tan duro y tan fuerte que atravesó, y tensionante, porque fue un momento tensionante en el cual los discípulos incluso ahí se van a preguntar: ¿seré yo el que te voy a traicionar? Bueno, vamos a desarrollar un poco los eventos. En primer lugar, como ustedes ven ahí en los versículos, se va a desarrollar algunas acciones. Mire por favor lo que dice en el capítulo 13, versículo 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Ahora, permítame por favor hacer un énfasis en cuanto a esa situación particular que estaban atravesando los discípulos. Era la cena. Y todos los discípulos estaban en ese lugar. Ahora, cuando se dice la cena, los discípulos tenemos que entender que estaban en un lugar y estaban ahí atentos, porque los romanos y la guardia podía venir en cualquier momento a apresar a Jesús, porque estaban viendo la forma de apresar a Jesús. Entonces, ahí cuando van a celebrar la cena, no estaban como nosotros estamos cómodamente sentados y después cuando uno está en una mesa esconde sus pies debajo de la mesa. Bueno, en esa situación no estaban los discípulos. En ese tiempo las mesas medían 15 centímetros de alto. Es decir, una persona no podía sentarse cómodamente en una mesa de 15 centímetros de alto, ¿me entiende la idea? Entonces los discípulos están recostados.
Ahora, la ubicación de los discípulos en esa mesa era muy importante, porque varios versículos en los evangelios dicen que uno de los discípulos, el discípulo amado, estaba delante de Jesús y Judas estaba en la espalda. Ahora, Judas ocupaba una responsabilidad dentro del cuerpo de los discípulos muy importante. ¿Qué era Judas? El que manejaba la bolsa, las ofrendas, el dinero, podríamos decir, el que recaudaba. Y mire cómo es, ¿no? El Señor le dio una responsabilidad de tanta importancia porque confiaba en Judas. Y ahí en ese lugar donde estaban los discípulos, en ese momento, ¿sabe qué hace el Señor Jesucristo? Hace la tarea de un esclavo. Y no importó lo que la gente o los demás iban a decir. No, Jesús en ese momento, ¿sabe qué? Agarra, ¿qué? Un baldecito, un lebrillo, toma su toalla y empieza ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos. ¿No deberían ellos lavar los pies del Señor Jesús? Mientras ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, el Señor Jesús en medio de todo eso, empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué pasaría si en este momento nos entramos en un acuerdo y decimos, bueno, nos vamos a lavar los pies los unos a los otros? ¿Estaría dispuesto a lavar los pies del que está atrás? ¿Del que está delante? Uy, en ese momento, no, hermano, uy, mi media, ya parece guante. La uña, apenas me está entrando, lo he amarrado, apenas está, lo desamarro, sale. Y claro, en ese momento nosotros, y la tarea de lavar los pies, incluso puede parecer algo que no estamos acostumbrados. Algo que de pronto para otra persona podría decir, eso es un trabajo pero muy bajo. Pero mi estimado hermano, Jesús dio un ejemplo de grandeza. Jesús dio un ejemplo de humildad. ¿Cuántos de nosotros, mi querido hermano, necesitamos este ejemplo de humildad a la hora de servir al Señor? Hoy en día, como en el estudio pasado compartíamos acerca de que hoy en día se está haciendo negocio del Evangelio. Están haciendo negocio de la palabra de Dios para poder satisfacer sus deseos personales y egoístas y carnales. Y como dice el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, en los primeros versículos están haciendo mercadería de la fe de las personas. Y tenemos que tener mucho cuidado. En ese momento el Señor Jesús estaba ahí y surge una situación. Ahí mire por favor lo que dice en el versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, mire por favor lo que dice el versículo 27. Mire por favor lo que dice el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, ¿qué diferencia encuentran entre lo que pasa en la cena y lo que pasa en el versículo 27? Hay un detalle muy importante que el texto bíblico enfatiza. ¿Qué pasa con Judas? O Satanás también para con Judas. Observe por favor lo que dice en el verso 2 del capítulo 13. Como el diablo ya había, ¿qué dice? Puesto en el corazón. ¿Sabe, mi estimado hermano? Judas dio un espacio para el obrar del diablo en su corazón. Por eso aquí el texto bíblico dice, había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Y si usted ve en el versículo 27, mire la diferencia. Satanás, ¿qué dice? Entró en él. Es decir, que hubo un proceso en la caída, podríamos decir. En primer lugar, Judas dio un espacio al diablo. Y ese espacio el diablo lo aprovechó muy bien para agarrar sus debilidades y fortalecerse en esas debilidades que tenía Judas y le alimentó su mente y corazón con esas cosas. Y mi querido hermano, ese es muchas veces
el peligro que usted y yo tenemos en nuestras vidas. De darles esos espacios o de darle espacio al diablo para que obre en nuestro corazón a través de las tentaciones. El libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 27 dice, ni deis, ¿qué dice? Lugar al diablo. ¿Sabe cómo muchas veces nosotros damos lugar al diablo? Cuando atesoramos en nuestro corazón resentimientos. Cuando atesoramos en nuestro corazón pensamientos incorrectos. Cuando atesoramos en nuestro corazón conductas incorrectas. ¿Y cuántos de nosotros, mi querido hermano y amigo, somos así? Mire por favor lo que dice el versículo 2. Gracias, Samuelito. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo puso en su corazón para que luego el diablo entre en él. ¿Se da cuenta el proceso? Una persona, permítame decirle, una persona no adultera de la noche a la mañana. Una persona no comete un pecado de la noche a la mañana. Hay un proceso antes de la caída y en ese proceso, permítame decirle, hay alarmas que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos da a nosotros, pero nosotros hacemos caso omiso a esas alarmas. ¿Quiere ver cómo es ese proceso? Acompáñeme por favor al libro de Santiago. Santiago va a exponer el proceso ahí en el capítulo 1. Y mire por favor lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. Versículo 13. Y mire por favor el proceso cuando uno da espacio al diablo. La palabra de Dios dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, ¿qué dice? A nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Mi querido hermano, este es el proceso antes de consumar una acción pecaminosa. Y mire por favor lo que dice Santiago aquí, cuando va a poner en claro los conceptos en cuanto a la tentación y las pruebas. ¿La prueba proviene de quién? La prueba proviene de Dios. Cuando alguien está diciendo, estoy pasando por diversas pruebas, ¿qué está diciendo? Que está pasando un tiempo difícil. Ahora, mi querido hermano, uno tiene que hacerse un análisis cuando está atravesando una situación difícil. Porque puede ser la disciplina de Dios o la prueba que el Señor le está enviando. Cuando Job se analizó y dijo, pero yo no he hecho nada malo, esto es una prueba y saldré después como un oro refinado, dice. Ahí Job se analizó. Y mi querido hermano, ¿sabe qué? Para poder crecer en la vida cristiana y madurar en la vida cristiana y en nuestra propia persona y carácter, necesitamos muchas veces pruebas. Y las pruebas no nos gustan. A ninguno de nosotros nos gusta un tiempo de dolor. No nos agrada. Y si podríamos evitar los tiempos de dolor, lo haríamos, pero permítame decirle algo. ¿Cómo crecemos en la vida? ¿Cómo crecemos si no hubieran dificultades? El Señor Jesús, a la hora de poderles decir a los discípulos, les dijo, en el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y es ahí cuando muchas personas sufren la frustración a la hora de poder creer en el Señor y tener la idea equivocada de la vida cristiana, cuando muchas veces se nos dice, ven al Señor, confía en Él y todos tus problemas se acabarán y serán solucionados. ¿Es así? ¿Su problema ha sido solucionado y se acabó? No. Pero tenemos la seguridad y tenemos la confianza de que Dios va con nosotros en ese valle de sombra de muerte.
Que nosotros esa dificultad que estamos atravesando o esa circunstancia difícil la enfocamos de otra manera con esa paz que solamente el Señor nos las puede dar. Santiago está diciendo en cuanto a las pruebas, dice que son diversas muchas veces, pero tengan por sumo, ¿qué dice? Gozo. Mi querido hermano, la prueba es muy diferente a la tentación. La prueba proviene de Dios, la tentación proviene ¿de quién? Del diablo. Y mire por favor lo que dice ahí en el libro de Santiago en el capítulo 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Mi querido hermanos, tenemos que estar convencidos y seguros de lo que dice la palabra de Dios, que Dios no quiere que usted y yo pequemos. Y si cometemos un pecado, es por nuestra decisión. A veces nos hemos acostumbrado a decir, bueno, somos humanos y es inevitable no resistir la tentación. Y estamos justificándonos. Estamos diciéndole al Señor, en otras palabras, Señor, la verdad que soy humano y caigo, Señor. Y le estamos diciendo al Señor que el Señor no tiene poder para ayudarnos y darnos la salida en esa tentación, porque permítame decirle algo, hay salida cuando uno está siendo tentado, ¿sí o no? Hay salida. ¿Recuerda ese evento cuando ahí en el Edén estaba Adán y Eva? Y ese evento es sorprendente. A mí siempre me llamó la atención ciertas particularidades de la historia del capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Génesis. El Señor formó a Adán ¿de qué? Del polvo de la tierra, ¿no? Del polvo de la tierra. Y eso nos da la idea de que el hombre, nosotros como varones, tenemos un material diferente al de la mujer. El polvo va a dar la idea de algo rústico. Por eso es que cuando un niñito, un chiquito, una guaguita varoncita se cae, ¿qué le decimos nosotros? O bueno, a mí me decían, o tal vez era el único que me decían algo así. ¿Qué le decían? Macho, 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 macho. Macho, 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 macho. Yo recuerdo cuando me caía, mi mamá me levantaba, mi papá, macho, 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 macho. Los hombres no lloran. ¡Uah! ¡Uah! Macho, macho. Eso nos metieron, ¿no? Nos decían de bebés. Y nosotros nos hemos criado con la idea de que los hombres no lloran. Pero después en el cuarto estamos llorando. Y a veces pensamos que el exponer nuestras emociones de llanto a una persona, a un hombre, eso significa debilidad. Mi querido hermano, Jesús lloró. Y Él expuso sus emociones. Él fue genuino. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, la tarea de Adán, ¿cuál era? Poner nombre a los animales. Tú te llamarás zancudo, tú te llamarás, no sé, elefante, caballo, huaca huaca, nina nina, mosca, zancudo. Y después la otra tarea de Adán, ¿cuál era? Labrar la tierra. Él iba y labraba, trabajaba. No estaba sin trabajo, estaba trabajando, estaba poniendo nombre a los animales. Y ahí el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ese versículo me encanta en este tiempo. Me encanta. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué le dice? Le haré ayuda idónea. Y en ese momento el Señor le hizo caer un sueño profundo. No estaba Adán diciendo, ya pues, Señor, todos tienen pareja, ¿por qué no yo? ¿Por qué? Tranquilo, le hizo caer un sueño profundo. Y ahí vino la primera cirugía sin anestesia, dicen algunos. Y en ese momento, ¿qué hizo? Sacó de la costilla. Y estaba dormido Adán. Y cuando despertó, ¿qué hizo Adán? ¡Wow! Hueso de mis huesos, ¿qué dice? Carne de mi carne. Y estaba totalmente emocionado. Es decir, quedó sorprendido. Sorprendido es como que cuando usted ve algo, se queda seco. Así estaba Adán. Y después en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban ahí en una luna de miel.
Y el Señor le dijo, pueden comer de todo menos de qué, del árbol. Y a veces uno siempre quiere ir a lo prohibido. ¿Y por qué no? Cuando al niño se le dice, no tienes que meter tus deditos en el enchufe. ¿Y por qué no? Siempre nos gusta hacer la contra nosotros. Creo que es por naturaleza pecaminosa, ¿no? Y nos gusta hacer la contra. Y dice en ese momento que el diablo vino y le tentó ¿a quién? A Eva. Y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas, dale, come. Seréis como Dios y sus ojos serán abiertos. Come, no va a pasar nada, mi querido hermano y hermana y amigo y joven y señorita. Esa es la típica tentación que Satanás pone día a día en nuestras vidas. No sucederá nada si cometes algo malo y si vas en contra de la palabra de Dios. No sucederá nada. Total, te confiesas el sábado y el domingo vas a la iglesia. Y permítame decirle, sí sucede. Sí sucede, mi querido hermano, cuando uno va en contra de los principios bíblicos, sí suceden las cosas y hay consecuencias. Mi querido hermano, ¿sabe que en este tiempo está destrozando la vida de las personas? No es el virus, no es tanto el virus. Y nos sorprende la magnitud. La otra vez leí en el periódico y decía, más de 15 millones de personas en estos 3 años han fallecido en todo el mundo por el virus. Nos sorprende la magnitud con la que corrió el virus y arrasó. En este momento en Corea del Norte hay 170,000 personas contagiadas diariamente por el virus. Y nos sorprende. Pero usted se ha puesto a pensar cuántas personas hoy en día están siendo destrozadas por el virus del pecado. Hogares destruidos, jóvenes destruidos, señoritas destruidas. Ya sea por una mala decisión, ya sea porque abortaron, ya sea porque tuvieron una situación complicada y están tomando malas decisiones producto de las consecuencias de sus pecados. Y esa es una responsabilidad nuestra. Y si usted es papá o mamá de familia, adviértale, no le van a enseñar eso en el colegio, no le van a enseñar eso en la universidad. En la universidad y el colegio lo único que les importa es enseñar materias muchas veces académicas. ¿Dónde van a aprender principios bíblicos? En la casa. Si usted tiene un nietito de 3, 4 años, prepárele porque luego va a ser expuesto afuera donde está todo corrompido. Y esto, mi querido hermano y hermana, no va a cambiar. ¿Sabe cómo va a cambiar una persona? Solamente conociendo a Cristo. Solo es eso, mi querido hermano. Por eso es que cuando Eva vio el fruto. ¿Y qué dice? Lo vio primero, codició y ¿qué? Y tomó. Claro, primeramente las cosas muchas veces empiezan por lo que vemos. Por lo que vemos. Y después de que uno observa tanto, lo racionaliza y ya lo empieza a considerar y dice, ¿y por qué no puedo tomar? Y ahí lo toma y lo come. Mi querido hermano, lo mismo pasó con Sansón. Lo mismo pasó ¿con quién? Con David. Que dijo, no va a suceder nada. Mi querido hermano, sucede. Y por favor, si usted está atravesando una situación pecaminosa en cualquier área de su vida, córtelo. Usted no va a manejarlo, no va a saber cómo manejarlo. Va a llegar un punto en que no va a saber cómo manejarlo. Es un camino sin salida. El apóstol Santiago aquí dice, amados hermanos míos, ¿qué dice? No erréis, no erréis. Y mire por favor la segunda parte del proceso aquí en Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Es que esas palabras atraído y seducido son palabras de la caza y la pesca. Caza, no caza. De un cazador que va y de una persona que pesca, ¿no? Hace tiempo atrás me enseñaron a pescar. Bueno, yo no soy muy buen pescador ni cazador, ¿no? Menos. Pero cuando íbamos a la selva, ahí nuestros hermanos nos enseñaron a pescar, ¿no? Y bueno, los más valientones fueron a cazar. Ellos iban a cazar, pero me enseñaron a pescar. Y la función del pescador, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de un pescador? Si usted va a pescar,
usted y yo tenemos como objetivo sacar al pescado ¿de dónde? Del agua. Ese es nuestro objetivo. Pero para cumplir nuestro objetivo, ¿qué tenemos que poner al anzuelo? Una carnada. Una carnada. Entonces, puesta la carnada, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y lanzamos y entra el gusanito al agua y el pescado va, bueno, eso parece avispa, ¿no? Va el pescado y ve a qué, a la carnada. Y el pescado no piensa, el pescado no va y dice, guay, ¿habrá algún peligro? No. El pescado va y en ese momento el pescador ¿qué hace? Directo a la parrilla. La función del pescador es sacar al pescado del lugar de hábitat y para eso usa carnadas. Mi querido hermano y amigo, ¿sabe qué? El diablo usa carnadas. El diablo está atento, buscando, dice el texto bíblico, ¿a quién? Devorar. Y ahí nos dice que el diablo es un ser selectivo, sabe quiénes son débiles y quiénes alimentan esos deseos carnales. Mi querido hermano y amigo, ¿sabe? No tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo está ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mire por favor lo que después de una persona ha sido atraída y seducida, dice el versículo 13, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y sabe que ahí va a empezar un proceso de gestación. Dice el texto bíblico aquí en el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha, ¿qué dice? Concebido. Ahora, la etapa de concepción del pecado es interna. Es interna, mi estimado hermano. Nosotros aquí, cada uno de nosotros estamos tranquilos ahorita. Estamos sentados, pero cada uno de nosotros es un mundo. Cada uno de nosotros batalla, lucha, cae, tiene pecados, todos tenemos pecados. Y muchas veces cada uno de nosotros lo alimentamos ese pecado. Decía el doctor Adrian Rogers cuando escribe uno de sus libros que tenía un gran deseo de poder tener pajaritos en su terraza. Y no sabía la forma de cómo tener pajaritos ahí y atraerlos a los pajaritos volaban. Y ponía cositas, pero nada, no venían ningunos pajaritos. Y ahí le ve su vecino a Adrian Rogers. Y su vecino le dice, es que, ¿sabes qué, Adrián? Tienes que poner un nido y tienes que poner papas o tienes que poner alimento especial para pajaritos y ahí tienes que preparar el ambiente para que los pajaritos vengan y coman y vivan. Y el doctor Adrian Rogers hace eso. Va y pone un nido, pone alimento de pajarito y los pajaritos ahí vienen, vuelan y se asientan ahí en su terraza. Y ahí el doctor Adrian Rogers decía, y veía eso y decía en su comentario, decía lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros le preparamos el lugar al diablo? ¿Cuántas veces nosotros, mi querido hermano, le preparamos el espacio y el lugar para que el diablo obre y siga obrando y nos siga destruyendo varias áreas en nuestra vida? Y lo alimentamos. Usted sabe su debilidad. Usted y yo sabemos nuestras debilidades. Y si usted y yo no hacemos algo con esas debilidades, como dijimos en el pasado estudio, esas debilidades terminarán haciendo algo con nosotros. Y mire por favor lo que dice el texto bíblico. Versículo 15 dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y la recomendación de Santiago, amados hermanos míos, no erréis. Este es un consejo tierno y amoroso de Santiago. No erréis, no erréis. En otras palabras, otras traducciones acerca de este versículo dice, no te equivoques al pensar que del pecado puede salir algo bueno. Mi estimado hermano y amigo, no sale nada bueno. La satisfacción del pecado es temporal.
¿De qué le sirvió a Judas tener esas 30 piezas de plata y después se fue y se ahorcó? ¿Le sirvió de algo? ¿Construyó algo? ¿Hizo algo con esas 30 piezas de plata? ¿De qué sirvió? ¿Tuvo el dinero en sus manos? Sí lo tuvo. ¿Lo disfrutó de ese dinero? ¿Cuántas veces, mi estimado hermano, nosotros disfrutamos de cosas que no provienen de Dios? ¿Cómo una persona, por ejemplo, podría disfrutar de un dinero que ha robado? O de algún trabajo que sabe que hizo de una forma incorrecta. Y estamos expuestos diariamente a ese tipo de situaciones, mi querido hermano. O no nos sucede en la fila cuando estamos haciendo un trámite y es largo el trámite y hay como 100 personas adelante y viene alguien y nos dice, por 100 pesitos te lo hago pasar el trámite. ¿Qué hacemos nosotros? Verdad, pero la verdad. O alguien dice, ay, no, nunca. ¿Qué hacemos? Ese rato vemos la fila de 100 personas y ese rato bien y ya, 100 pesitos. Veo todavía a algún lado, ¿no? No hay hermanos, no hay amigos, no hay hermanos de la iglesia, no están los líderes, los ancianos, no están listos. ¿Qué se llama eso? Corrupción. Y mi querido hermano, cada día estamos expuestos a esas realidades y no podemos decir que no se puede evitar todas esas cosas. Sí se puede evitar. Pero muchas veces esos malos hábitos lo hemos adquirido nosotros como hábitos hasta piadosos, cuando en realidad no son piadosos. ¿Sabe qué? Judas tuvo esa debilidad. Y en primer lugar, Judas le dio lugar al diablo. En segundo lugar, mire lo que dice en el versículo 10 del capítulo 13 de Juan. Estamos viendo una crónica de una traición anunciada. Y dice el versículo 10, Juan capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Ahí en ese evento y en ese momento de la cena, cuando ya hay esa situación tensionante, el Señor hace un anuncio. Y mire por favor lo que dice en el versículo 10. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, ¿qué les dice? Limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, mi querido hermano, ¿sabe que esto es sorprendente? Porque el Señor sabe quién estaba limpio y quién no estaba limpio. Y eso nos da la idea de que el Señor sabía en ese momento que estaba Judas sucio. Y mi querido hermano y amigo, eso nos tiene que hacer meditar a cada uno de nosotros, que Dios sabe que nuestro corazón muchas veces está sucio. Y no podemos engañarle al Señor. No podemos engañarle al Señor. Usted de pronto puede haberle engañado a su profesora, al catedrático de la universidad o a su jefe, pero al Señor jamás le engañaremos. Jamás. Y el poder limpiar nuestro corazón tiene que ser una tarea y un hábito diario en nuestras vidas. Permítame por favor hacerle una pregunta que la hicimos el pasado estudio. ¿Usted en esta semana se lavó sus dientes? ¿Nos lavamos los dientes en esta semana? No, dice. Los pocos que tenemos. ¿Nos lavamos los dientes? Sí. ¿Nos bañamos? Ahí usted se bañó, ahí usted se tomó un vaso de agua, almorzó. ¿Sí tuvo tiempo? Sí. Sí. Nos hacemos tiempo. Y nos limpiamos y nos afanamos en limpiar nuestro cuerpo porque tenemos que mantenerlo limpio. Pero el alma, usted y yo podemos tener una apariencia limpia, ropa limpia, un cuerpo limpio, saludable, con un perfume que se expande por donde vamos y caminamos, pero nuestra alma. Hace tiempo atrás cuando fui en micro, no sé si les compartí, pero hace tiempo atrás cuando fui en micro, del centro de la ciudad hasta mi casa es como ir de excursión, por eso me voy al último asiento.
Tampoco vivo casi en la frontera, ¿no? Pero vivo ahí en el kilómetro 5 a Sacaba. Y bueno, tomé el micro ahí por la San Martín y claro, el micro ya a las 6 de la tarde se pone lleno, ¿no? Está lleno. Y claro, ya empezaban a entrar, y a entrar, y a entrar, claro, y el chofer siempre quiere hacer entrar a más, ¿no? Ya está pues, ya no, tan lleno, ya no entra. Y entraba, y entraba. Y justo entra una persona, un jovencito que jugó todo el día, me imagino, fútbol. No se debió cambiar sus medias de pronto todos unos 4 días. Y estaba con una solera. Y todo sudoroso estaba el jovencito. Estaba bañado en sudor. Y entra, y era alto. Entonces entra y a los tubos, ¿no?, que hay en el micro. Y permiso. Y todos con sus bolsas, con las... Joven, pero me está apretando, joven, me está pisando. Y entra y se posiciona ahí, al medio del micro. Y claro, el olor a sudor, a la media que no se había cambiado, yo creo, 4 o 5 días. Todo el micro, y con esas ventanas que a veces uno tiene que son como, están con poxilina las ventanas del micro, ¿no? Y uno lo abre y ya está su mano en la esquina. Y no se abrían las ventanas. Y el olor se impregnó en todo y todos hacían nomás así. Y el único que no sentía era él. ¿Pasa algo? Creo que los únicos que no saben lo que todos ya saben somos nosotros mismos muchas veces. No, nadie sabe, todos ya saben. El único que no sabe eres tú. Y el joven decía, todo bien, ¿no? Él mismo creo que ni sentía su olor. La cuestión es que cuadras más adelante pasa una señorita y entra, y bajita, la adolescente era. Permiso, y no alcanzaba al tubo. Y claro, se agarraba de los asientos, se agarraba y pasen al fondo, pasen. Y la señorita pues estaba, un perfume, se ha debido bañar en perfume. Ya entró y todo perfumado, todos ya querían ahí, porque ya del otro lado era, y todos así. Y todo perfume, y ¿sabe dónde llegó? Porque todos apretos, yo estaba atrás en platea, estaba viendo todo. En el último asiento. Y la señorita cae justo aquí su cabeza, del gigantón. Cae aquí, y la señorita no sabía qué hacer. Y el otro no se daba cuenta de su propio olor. ¿Y sabe qué? Bueno, aunque suene y aunque parezca gracioso, esto me hizo pensar en algo. Claro, cuando uno no se baña y todo lo que les acabo de compartir se siente en el ambiente, ¿cómo se siente nuestro corazón si tuviera que oler? Si alguien tendría que pasar por nuestro lado, huele a falta de perdón, pero terrible. Huele a chisme. Claro, y uno es el único que no se da. Todo usted y yo podemos estar bien aseados, pero ¿qué pasaría si nuestro corazón olería y se expandiría por el ambiente? Malos pensamientos, terrible. Huele. Más bien que no huelen. Pero cada uno de nosotros irradia algo. Cada uno de nosotros, mi querido hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cada uno de nosotros tenemos que estar cada día y tener una limpieza de nuestros corazones diarias, así como usted y yo limpiamos la casita, limpiamos el cuarto, tendemos la cama. Cada día tenemos que tener una limpieza en el corazón, y no hay jabón o detergente que limpie el corazón. ¿Sabe qué es lo que limpia el corazón? La confesión. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra. Hay jóvenes que muchas veces podemos decir, tengo malos pensamientos, no sé qué hacer. La pregunta es, ¿está leyendo la palabra de Dios? La palabra de Dios va a hacer un efecto de limpieza en el corazón del joven. Y no solo del joven, sino de cualquier creyente, mi querido hermano. ¿Cómo vamos a tener limpio el corazón y sacar esos pensamientos y hacer una contención con nuestras luchas si no leemos la Biblia? No hay varita mágica, no hay algo místico, no hay algo sobrenatural, sino hay algo sencillo que muchas veces usted y yo no lo hacemos, que es leer, ¿qué? La palabra de Dios.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. El Señor Jesucristo les dijo a las personas, bienaventurados los de corazón, ¿qué dice? Limpio, porque ellos verán a Dios. Y ese es un concepto muy importante que usted y yo necesitamos comprender. Los de corazón limpio verán a Dios, conocerán su voluntad. Y en este transitar de nuestra vida temporal en este mundo, necesitamos, mi querido hermano, hacer la voluntad del Señor. Muchas veces sucede que uno, no sé si usted ha escuchado a veces que uno dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero hacer la voluntad de Dios, no sé qué hacer. Mi querido hermano, la pregunta es, ¿lee la palabra de Dios? ¿Tiene un tiempo personal con el Señor? ¿Sabe? El Señor Jesús les dice a la gente en muchas ocasiones, les dijo, ustedes de labios, ¿qué dice? Me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús conocía quién estaba sucio. Y sabe que Judas, aún sabiendo de pronto que estaba sucio su corazón, no hacía absolutamente nada. David en ese momento que hizo y cometió el pecado de adulterio, dice, contra Jehová, ¿qué dice? David en ese momento cuando cometió el adulterio, es verdad, pasó todas las consecuencias, sí, y llegó un momento en su vida que dijo, no puedo más con esto, lo que tengo en mi corazón, no puedo ir contra mí mismo, porque muchas veces con la persona que menos queremos encontrarnos nosotros a la hora de llegar a la casa es con nosotros mismos, porque nos vemos nuestra vida misma y nos avergüenza, pero la salida está ahí. David en ese momento cuando cometió ese pecado dice, Señor, contra ti pequé, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor, ¿qué hace? Límpiame de mi maldad, dice David, lávame más y más, vuélveme el gozo de la salvación. Mi pregunta en esta mañana es para cada uno de nosotros, ¿hemos perdido el gozo de la salvación? ¿Hemos perdido el gozo de la salvación? Y de pronto si lo perdimos tenemos que analizar porque de pronto probablemente haya situaciones pecaminosas que nos están alejando de Dios y como consecuencia harán que perdamos el gozo. David expresa estas hermosas palabras donde dice, Señor, le dice David al Señor le dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, contra ti he pecado. El Señor le dice, al corazón contrito y humillado, ¿qué le dice? No despreciarás tú, oh Dios. Crea en mí, ¿qué le dice David al Señor? Un corazón limpio, un corazón limpio. Y mi querido hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos en el diario vivir. Eso es lo que necesitamos en el diario vivir. Cada uno de nosotros venimos aquí a la iglesia de pronto con sucio el corazón, con suciedad. Y mi querido hermano, es bueno que usted venga a la iglesia, vea la palabra de Dios y vea que hay esperanza y limpieza a través de Cristo y por medio de Cristo. Cuando un pecador se acerca al Señor, ¿sabe qué le dice el Señor? Le dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué le dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano, que hay esperanza en Cristo? Como decía cierto autor y comentarista bíblico, mientras hay vida, hay esperanza. De pronto las personas no le darán esperanza. De pronto las personas no harán nada o le condenarán, le sentenciarán, le criticarán, le juzgarán o le harán a un lado. Pero en Cristo siempre tenemos esperanza. El Señor Jesucristo a lo largo de su vida, mi querido hermano, estuvo con las personas y tuvo tiempo para cada una de las personas. Y me encanta ese momento en el cual el Señor Jesucristo está ahí con la mujer que cometió un acto de adulterio. Y cuando les dice a los fariseos, les dice, ¿ustedes están dispuestos a tirar la piedra? ¿Qué les dice el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra.
¿Y sabe qué? ¿Cuántos tiraron? Ni uno. ¿Por qué? Porque sus conciencias les acusaban. Y ellos sabían también que tenían cosas que tenían que arreglar con Dios. A veces, mi querido hermano, nosotros llegamos a un momento en nuestras vidas, de pronto de 20, 30, 40 años, y pensamos que las personas todas tienen que ir al mismo nivel de crecimiento espiritual. Y no es así. ¿Cuántos de nuestros hermanos les cuesta situaciones que tienen que atravesar en la vida? ¿Cuántos de nuestros hermanos y amigos aquí presentes lidian con luchas, con batallas, con un corazón sucio? Y sabe, la palabra de Dios dice que el Señor le puede perdonar todos sus pecados. La Biblia dice, y esa llave para el perdón lo encuentra usted en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor sabía quién no estaba sucio. Y el Señor sabe en esta mañana quién de nosotros está sucio. Y tenemos la salida ahí, de poder limpiar nuestro corazón con la confesión y decirle, Señor, como dijo David, contra ti pequé. No solamente eso, sino que el Señor afirma el cumplimiento profético. Mire lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 18 al 19. Jesús hace mención a la profecía que anunciaba la traición de Judas. Mire por favor lo que dice versículo 18 y 19. La Biblia, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Creáis que yo soy. Mire por favor lo que dice el versículo 18. Dice, mas para que se cumpla, ¿qué dice? La escritura. ¿Dónde estaba escrito esta parte del versículo? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Sabe dónde estaba escrito? Salmos capítulo 41, versículo 9. Mire por favor lo que dice Salmos capítulo 41, versículo 9. Salmos 41, versículo 9 dice lo siguiente. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí, ¿qué dice? El calcañar. Y este es un versículo que realmente llega a lo más profundo del corazón. Mire el sentido del texto. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Considero que no debe haber momento más duro que uno de los que usted considera como sus mejor amigo o sus mejores amigos le den ¿qué? La espalda, le traicionen, porque usted depositó en algunos casos su confianza en esos amigos. Y mire lo que dice en el versículo 9. Alzó contra mí el calcañar. Esta profecía tuvo cumplimiento. Evidentemente, Judas estaba cumpliendo la profecía bíblica. ¿Y sabe cuál es el cumplimiento de esta, y para qué, o el propósito del cumplimiento de esta profecía? Mire por favor lo que dice en el versículo 19. Para que cuando suceda, ¿qué dice? Creáis que yo soy. Creáis que yo soy. Para que cuando suceda, mi querido hermano, esto es sorprendente. Esta es una de las tantas profecías que tiene la palabra de Dios, que tienen un cumplimiento profético. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pensado que todo lo que dice la palabra de Dios o varias de las profecías no se van a cumplir o no tienen cumplimiento? Mi querido hermano, permítame decirle algo. La palabra de Dios
se cumple. Si la palabra de Dios profetizó que había una persona que le iba a traicionar, se tenía que cumplir. Y el propósito es que cuando suceda eso, los mismos discípulos iban a afirmar más su fe. Hoy en día, querido hermano y amigo, muchos piensan que no va a existir un arrebatamiento. Muchos piensan que no va a existir cielos nuevos y tierra nueva, y muchos hoy en día piensan que todos vamos a estar en la eternidad con el Señor, porque Dios es amor y Dios a nadie puede ejecutar en el infierno. Y permítame decirle que eso no es así. La palabra de Dios dice que así como le habéis visto ir a Jesús, así también, ¿qué dice la profecía? Regresará por nosotros. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dice, voy pues, ¿qué dice? ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Ese versículo realmente nos tiene que llenar de gozo en medio de las tribulaciones, porque nosotros, así como somos con nuestras situaciones y el carácter y personalidad que tenemos, nuestro buen Dios está, ¿qué cosa? Preparando una morada. No mandó a los ángeles, el Señor Jesucristo en persona está preparando una morada para usted y para mí. ¿Se da cuenta de eso, mi querido hermano? Cuando estuvieron ahí los ángeles y le dijeron, así como le habéis visto ir, les dice a los varones, así también, ¿qué dice? Regresará. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Usted puede creer en el mensaje de salvación que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero muchas personas, permítame decirle, no creen que Cristo resucitó. Y Pablo está diciendo ahí, si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Vana es nuestra fe. Mi querido hermano, si Cristo no hubiera resucitado, permítame decirle, vana es nuestra fe, y estamos hablando de algo que jamás ocurrió. Y esto tiene un cumplimiento profético. Permítame, por favor, hacerle una pregunta en esta mañana. Si hoy pasa algo con su vida, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde va a pasar la eternidad? De pronto usted se imagina, piensa, supone, o ya lo da por sentado que va a ir al cielo porque de pronto usted viene a la iglesia, ofrenda, escucha la radio todos los días, o de pronto ve escucha un mensaje en el teléfono, o de pronto trae una Biblia, o nació en un hogar cristiano. Permítame decirle que ninguna de las cosas que le mencioné le da la entrada a una vida eterna con el Señor. Porque eso se llama ¿qué? Obras. Obras. Y si usted y yo, haciendo un análisis hipotético, vamos a estar en una eternidad con el Señor por todo lo que hicimos aquí en la tierra, la pregunta es, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo murió? Si de pronto allá arriba en el cielo uno puede decir, Dios va a elegir y decidir dónde voy a ir. Y la pregunta que surge es, ¿en base a qué decidiría? En base a lo que me he portado aquí en la tierra. Y si usted se portó bien aquí en la tierra, ¿eso le da la seguridad de que va a estar con el Señor? Nunca va a tener una seguridad. Porque siempre va a estar esforzándose, tengo que hacer esto, y tengo que hacer este otro, y tengo que hacer este otro. Y eso se llama obras. Y no es por obras la salvación, para que nadie, dice el texto bíblico, se gloríe. No es a su forma ni a mi forma, mi querido amigo. No es a su forma ni a mi forma, es a la forma que Dios puso en su palabra. El Señor Jesús dijo, yo soy, ¿qué dice? El camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. ¿Se da cuenta? No es por lo que usted y yo hagamos que vamos a estar en una eternidad con el Señor, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la pregunta en esta mañana es, ¿usted cree en esa obra sacrificial que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Mi amigo, en el tercer año del Instituto Bíblico, cuando estábamos cursando el tercer año, en una de sus oraciones, para no hacerlo largo la historia o la situación que atravesé con mi amigo, en el tercer año, nuestro compañero de cuarto hizo una oración diciendo, el que quiere creer en el Señor Jesús como su Salvador, puede orar ahí en silencio y decirle al Señor que confía en Él y que cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Y claro, todos éramos de tercer año y a veces uno supone que ya todos creyeron en el mensaje de salvación. Y cuando yo estaba al lado de él, ahí de rodillas en la cama, allí, y todos estábamos en el cuarto, y mi amigo le dice al Señor: Señor, a partir de hoy creo en ti. Creo en que viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Y yo en ese momento lo vi. O sea que viví engañado. Y mi amigo, después de 3 años de estar en un ambiente cristiano, incluso de orar, incluso de poder estar leyendo, de estar incluso sirviendo, no era creyente. Y muchas veces somos así. Judas era parte del servicio. Judas era parte del equipo. Judas era parte del liderazgo. Pero ¿era creyente? No era creyente. Y muchas veces es así, mi querido hermano. Por eso tenemos que hacernos un análisis en nuestro corazón. ¿Realmente soy un hijo de Dios? La Biblia dice, en el libro de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para terminar, un punto más. Miren lo que dice Juan capítulo 18. La consumación del plan. Juan capítulo 18. Rápidamente. Hemos visto el momento tensionante. Hubieron otras situaciones en ese momento, antes de atravesar esto, lo que vamos a ver. Hubieron otras situaciones en las que después de que Jesús dijo, uno no está limpio, hubo ahí otras situaciones de preguntas y respuestas. Uno de ustedes me va a traicionar. Y entre los discípulos, ¿qué pasó? Se miraban: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas, ¿sabe qué le dijo a Jesús? Maestro, ¿seré yo? El mismo Judas le decía: ¿seré yo? Y mire por favor la consumación de la traición. Capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondiendo Jesús dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Quién fue con los alguaciles, los soldados? Marcos añade un detalle más: con las personas con palos y espadas. Alguaciles, soldados, personas con palos y espadas. ¿Quién fue a traerlos a ellos? Judas. Judas fue. Y tenemos que tenemos que tener en cuenta que en los evangelios dice que Judas fue y propuso un plan a los sacerdotes por 30 piezas de plata. Y aquí Judas es el que va a ejecutar el plan. Algunos detalles: Judas ejecuta el plan en el lugar de más confianza de Jesús. ¿Sabe dónde fue? En el huerto de Getsemaní. Ese lugar fue tan especial para Jesús, que en ese lugar tan especial para Jesús, que había compartido con sus discípulos, aún con Judas, ahí iba a ser el encuentro de la traición. No solamente eso, mire por favor lo que dice ahí en Marcos capítulo 14. Vamos a ir rápido. Marcos capítulo 14 va a añadir otro detalle. Versículos 43 al 45. Mire lo que dice.
Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y dijo: maestro, maestro, y le besó. Oh, son esos de pronto amigos que usted tal vez tiene ahí y le dice: amigo, te estimo. Y le pone el cuchillo por atrás. Judas, ¿sabe qué hizo? Se acercó a Jesús y les dijo a la gente: al que yo voy a besar, ese es, préndanlo. Se acercó él a Jesús y ¿sabe qué le dijo? Maestro, maestro. Y mire lo que dice el texto bíblico ahí: maestro, maestro. Y le besó. Y le besó. En ese momento ocurre una situación tensionante. Pedro se pone nervioso y dijo: no puede ser que mi maestro le estén entregando. Ese momento agarra su espadita y ¿qué hace Pedro? ¡Fua! Le corta la oreja a Malco, a uno de los que estaba ahí, y Jesús le dice: tranquilo, Pedro, y agarra y le cura la oreja. Pedro era una persona impulsiva que no iba a permitir, pero después, horas después, lo iba a negar. Para ir terminando, mi querido hermano, ¿sabe qué actitud tiene el Señor Jesús ante la hipocresía de Judas? ¿Quiere ver qué le dice el Señor Jesús ante esas palabras, maestro, maestro, y luego le da un beso? Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 50. Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a dar detalles en diferentes partes de lo que fue toda esta travesía y esta historia que va a pasar con Judas. Y mire por favor lo que dice el verso 49, dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Mateo capítulo 26, versículo 50, versículo 49, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, mire lo que le dice, esto es sorprendente: amigo, ¿a qué vienes? Si usted ve la historia del Señor Jesús, no a todos mencionaba como amigos. ¿Recuerda uno de sus grandes amigos por el cual lloró cuando llegó y le vio muerto? ¿Quién era? Lázaro. Aquí a Judas, ante la hipocresía de él, lo llama ¿qué? Hay que tener, yo creo, mi querido hermano, no sé, un corazón tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de amor para poder llamar amigo a una persona que le ha traicionado. ¿Usted y yo le podríamos llamar amigo a la persona que nos ha traicionado? Difícil, difícil. A veces queremos lo peor para esa persona. Nos hizo esto, nos hizo esto, nos hizo esto, nos hizo esto, nos hizo esto. Tengo suficientes cosas para argumentar que lo que me hizo no tiene perdón. Mi querido hermano, usted y yo igual le fallamos al Señor. Usted y yo tenemos igual una cartelera de pecados. Y el Señor en su bondad y misericordia nos perdona. ¿Sabe cuál es el antídoto o la clave para lidiar con aquellas personas que de pronto en algún momento le han lastimado? Teniendo la actitud del Señor. Amigo, amigo. ¿Quién gana con una falta de perdón? ¿Quién gana con una falta de hacer misericordia con el hermano? ¿Quién gana? ¿Sabe quién gana? Las dos personas o las personas que están involucradas en una falta de perdón. A veces pensamos que uno tiene que sentir para ir y pedir perdón. Tengo que sentir para ir y pedir perdón. Mi querido hermano, nuestra naturaleza pecaminosa nunca nos va a hacer sentir. El perdón es una decisión. Y si usted y yo no tomamos ese paso de decisión, jamás sabremos la respuesta del otro. Y aquí el Señor Jesús, ante la hipocresía y las palabras de Judas, ¿sabe qué sucedió?
el Señor le llama amigo, amigo. Este es un evento sorprendente. Y ahí, si usted quiere en su casa tal vez terminar la historia, ahí en Mateo capítulo 27, ahí cerca, vamos a leerlo solamente, versículo 1 al 5, dice, después de que ya lo apresan al Señor Jesús, ¿cómo termina su vida Judas? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese es el fin de Judas. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y amigo? ¿Cómo es jugar con el Señor muchas veces? ¿Cómo termina? A veces nosotros jugamos al papel de Judas. Estamos un día con el Señor, pero también quiero disfrutar de mi vida, uno dice, ¿no? Un día con el Señor y un día en el mundo. Un día con el Señor y un día en el mundo. ¿Y sabe que eso se llama, mi querido hermano y amigo? Jugar con Dios. El libro de Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Judas llega a esta parte de su historia, de la historia, y dice, he entregado sangre inocente. Aparentemente mostró un arrepentimiento, pero lo que tuvo no fue un arrepentimiento. ¿Sabe qué fue? Un remordimiento. Y en el anterior estudio les compartí acerca de una tremenda diferencia de lo que hay entre un remordimiento y un arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando usted y yo sabemos que en el transitar de la vida nos hemos equivocado, hemos cometido acciones malas. ¿Y qué decimos? Señor, contra ti pequé, perdón, me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Pero el remordimiento, ¿sabe qué es, mi querido hermano y amigo? El remordimiento es cuando una persona sabe que ha hecho algo malo, le duele en el alma haber hecho algo malo, pero sigue haciéndolo. Simplemente le remuerde su corazón, le duele, pero no quiere cambiar. Mi querido hermano y amigo, si hay algo que le está haciendo daño en su corazón, si hay algo que está impidiendo que usted crezca y cambie en su vida misma, ¿qué está esperando, mi querido hermano y amigo? ¿Qué está esperando? Y termina su vida Judas diciendo ahí en la historia termina diciendo, y arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tuvo un empiezo prometedor, podríamos decir. Tantas cosas podría haber pasado con Judas. Tantas maravillas podría haber hecho Judas de pronto, pero a lo largo de su vida empezó a ceder, a dar espacios y terminó así. Evidentemente, estaba profetizado todos estos eventos, pero también tenía Judas una responsabilidad que podía cambiarla. Mi querido hermano, ese fue el estudio de Judas, un estudio que de pronto nos tiene que hacer meditar. ¿Hemos traicionado a un amigo? ¿Estamos dando la espalda al Señor? De pronto sí. Y este es el día tal vez para poder, como dijimos, hacer esa limpieza en nuestros corazones. Tal vez su corazón en este momento está sucio y cree que no hay salida para esa situación. Usted cree que de pronto Dios no le va a perdonar. Alguien me decía alguna vez, usted no sabe el pecado que he cometido. Ahí eso sí que es terrible, no me va a perdonar el Señor. Permítame decirle que no hay pecado que Dios no le perdone. No hay pecado que Dios no le perdone y no hay vida que Dios no pueda transformarla para honra y gloria de nuestro Señor. Le invito por favor a que podamos orar. Padre Celestial, una vez más, te damos muchas gracias.
Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias por perdonar todos nuestros pecados. Al ver la vida de Judas, Señor, cuántas actitudes y acciones que cometió Judas las hemos cometido nosotros, o de pronto las estamos cometiendo. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, las veces que te hemos dado la espalda, las veces que te hemos negado como Pedro, o de pronto las veces, Señor, que te hemos desobedecido. Padre, al ver nuestro corazón realmente necesitamos que nos limpies y nos ayudes, Señor, en el día a día que atravesamos en el trabajo, en la casa, en todas las actividades cotidianas. Tú sabes nuestras debilidades, tú sabes, Señor, nuestras flaquezas, y solo tú puedes ayudarnos y tú puedes fortalecer nuestros corazones para poder día a día agradarte a ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos juntos, Señor, a poder seguir avanzando en nuestras vidas para honra y gloria tuya. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigo. Me quedo con dos versículos que Renan hizo referencia en esta mañana, y no sé si me los pueden volver a poner en el data. Está en Santiago capítulo 1, versículo 16, ¿no? Sí, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 16. Si me lo pueden poner, por favor. Oh. Un versículo demasiado corto, pero tal vez a muchos nos cuesta quizás leerlo o escucharlo. Pero con todo lo que nos ha compartido Renan, quiero que nos pongamos de pie. Antes de poder acabar la reunión, quiero que nos pongamos de pie y leamos este versículo y uno más con el cual vamos a terminar, en voz alta. Y dice: amados hermanos míos, no erréis. Quisiera que me lo ponga el versículo de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10 más, por favor, hermano Daniel. Quiero que estos versículos los llevemos como un estandarte, como una insignia, pero no solo estos versículos. Esto es lo que tiene que estar en nuestros corazones. Es el único libro capaz de formarnos, de prepararnos en madurez, fortalecernos día a día y cumplir lo que dice este versículo. Y quiero que lo leamos en voz alta todos, sin miedo, con toda seguridad, lo que dice este versículo, el versículo 10, y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 más. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La vida cristiana no es fácil, querido hermano. No es un color de rosas ni un camino llano. Siempre vamos a estar sometidos a cada una de estas dificultades, pero puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, aferrándonos a Él siempre, es que vamos a permanecer firmes. Quiero cantar una última canción, es el himno número 454, y ahí puestos en pie vamos a terminar con esta canción la reunión. Si me lo pueden poner el himno igual a tiempo de poder comenzar para que pueda, por favor. Ya, vamos, viejo. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. Y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos miró
estamos dispuestos a decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame a mí. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por darnos la oportunidad de tener la libertad de honrarte, de darte gloria a través de nuestro canto, de poder estar congregados en este momento, todos nosotros hermanos, de poder compartir un tiempo tu palabra. Sea siempre tú obrando en nuestros corazones, danos la oportunidad siempre de presentarnos con un corazón humilde, de poder aceptar la enseñanza, la reprensión, lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia, Padre. Te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad, porque siempre está presente, aún a pesar de que nosotros seguimos transgrediendo, Señor. Ten misericordia siempre de nosotros y obres en la vida de cada uno de nosotros. Te pido por la vida de cada hermano presente en esta mañana y sea siempre reconfortándonos, dándonos fortaleza, dándonos ánimo a poder seguir, pero siempre presentándonos con un corazón humilde y presentarnos a nosotros como un instrumento para reflejarte a ti en amor, en misericordia y seguir adelante, Padre. Te damos gracias por este tiempo y seas tú guardándonos en el resto de la tarde, guárdanos al volver a nuestras casas y guíanos también, Señor. Te damos gracias por todo y nos encomendamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento y la reunión ha terminado. No sé si hay algún anuncio más que se pueda compartir. ¿No? Ya. Bueno, gracias y quedan cordialmente despedidos.